No, nunca se olvide de eso. ¿Cómo llego a mi Dios? ¿Con pedir? ¿Pidiendo? ¿Tiene alguito? Dicen en Tucumán. ¿Tiene alguito? ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Pidiendo? No. ¿Cómo llegamos? Con adoración, exaltando su nombre. Mire, el tabernáculo tenía una puerta muy bajita. Había que agacharse para entrar. Pero luego que entraba, se encontraba con el patio. La Biblia habla en los Salmos, dice atrios. Entrad por sus atrios con alabanza. Entrad a su presencia con alabanza, entrad a su presencia con adoración. Porque Él es Dios. Decí conmigo, es Dios. No es mi vecino, no es mi cuñada. No es la compañera de trabajo. Es Dios. Y Dios está sobre, decí conmigo, sobre. Dios es autoridad. Dios es santidad. Dios es gloria. Pero como no vimos la gloria, ¿hay alguien aquí que haya visto la gloria? Porque si alguien la hubiera visto, nos diría, pastora, usted no se imagina lo que es la gloria. Tendríamos que ir a Isaías y preguntarle a Isaías, ¿qué viste? Porque Isaías en el capítulo 6 dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Dice, sus faldas llenaban la tierra. Y alrededor de él, ¿qué había? Gloria. Entonces, como no vimos al Señor sentado en el trono, no vimos que su falda, que sus ropas, que Él lo llena todo de tan grande que es, perdemos de vista quién es Dios. Como no vimos su gloria, perdemos de vista quién es Dios. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Por eso cuando adoramos le decimos, entienda la letra. Deje que la letra le ministre. Y hay adoraciones que es, ay, pobrecito yo, cómo me ama Dios. Pero hay canciones que hablan de Él, del Cordero, del inmolado, del muerto, del que resucitó, del que tiene gloria. Esas adoraciones conmueven a Dios. No la adoración que dice, ay, yo cansado del camino. No, las adoraciones que hablen de Él son las que conmueven a Dios. Porque Dios está viendo que estoy entendiendo quién es Él. Porque Dios ya sabe quién soy yo. Sabe que estoy luchado, cansado, abatido. Pero el dolor de Dios es que nosotros no entendemos quién es Él. Y hasta que yo no entienda quién es de Él, no voy a hacer un clic. Porque creo que Dios es el, che, me das, che, me ayudas. Hace unos días, no sé, una conversación así, no me acuerdo, en la calle, que escuché que le dijo, y yo le pedí al barba. Pasé yo. Y alguien decía, yo le pedí al barba. La gente cree que es así. Que el barba está para cuando yo lo necesito. El barba. No es el peluquero, no es el almacenero, no es el kiosquero. Es el que está sentado en su trono. Que su gloria llena la tierra. Es el que hace así y el mundo desaparece. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no honramos su presencia, no valoramos su presencia, no respetamos su presencia, ¿qué del mundo que no le conoce? Entonces, cuando usted le adora, usted tiene que mirarlo al Señor. Adórele mirándolo a Él. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a caer de rodillas. Porque va a decir, como yo, polvo de esta tierra, puedo estar delante de un Dios tan poderoso, sublime, eterno. Por eso decía Isaías, hombre muerto soy. Tremendo. Dios se quiere manifestar a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. ¿Cuándo voy a crecer? Cuando lo entienda a Dios. Cuando le dé lugar a Dios, yo voy a crecer. No me hace salvo venir a la iglesia. No me hace salvo servir. Es lindo servir, nos hace sentir felices servir, en lo que sea.
en barrer, en cocinar, en preparar un cable, en mover una ficha. Nos hace felices. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Él. Pero no me salva. ¿Qué es lo que me salva? Mi obediencia a Él. Puedo estar sirviendo, pero con un corazón incrédulo, con un corazón duro, con un corazón rebelde, no perdonador, que no se humilla. Pero mi obediencia, por eso dice, sin santidad no es posible ver a Dios. Estamos cantando y estamos sabiendo que el Señor viene. ¿Cómo lo sabe, pastora? Mire las noticias. Los ojos puestos en Israel. Israel es la señal. Israel es la señal. Todo lo que Dios dijo con respecto a Israel. Israel tiene que levantar su templo. Cuando Israel levante su templo, cuando digan paz, paz, el Señor viene. Y tal vez no nos dé tiempo de arrepentirnos. Es como la muerte súbita, ¿vio? Vino. Otros están meses internados y tienen la oportunidad de restaurar su relación. Y otros, un accidente, un ataque al corazón, un ACV, y no les dio tiempo a arreglar cuentas. Entonces, todos los días tenemos que arreglar cuentas. Todos los días tenemos que examinarnos, no solo el día de Santa Cena. Todos los días. Si viene el Señor hoy por mí, ¿qué? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es mi actitud? ¿Tengo paz? ¿Paz con Dios? ¿Paz con mi hermano? ¿Estoy haciendo lo que es correcto? ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios? Con mis actos, ¿estoy desatando qué? ¿Bendición o maldición? Entonces, usted sabe que cuando estuvimos en Israel, llorábamos. Yo quería llegar a Jerusalén. Nos llevaron a Tel Aviv, una ciudad moderna, preciosa. Yo quería ir a Jerusalén. Yo quería ir a ver a lo que yo sé de Israel, Jerusalén. Y lo primero que hicieron cuando entramos a Israel fue llevarnos a un punto, un mirador. Y en ese mirador, hacia lo lejos, vimos Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Lo que se destaca, lo que sobresale, más allá de los muros, más allá de la hermosa Jerusalén rodeada de montes, como dice el Salmo, es la mezquita. Y las lágrimas corrían por nuestras mejillas. No es el templo de David, no es la casa del Señor. Es un templo dedicado a un Dios que no es el Dios de Israel. Entonces a veces decimos, pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque tomamos decisiones equivocadas y abrimos puertas y permitimos que el enemigo entre y tome lugares y nos robe. Por eso todo el tiempo tenemos que tener una actitud de humildad delante del Señor y decirle, Señor, guíame, háblame, aconsejame. No me voy a llevar por impulso, no me voy a llevar por enojo, no me voy a llevar por orgullo, sino por tu palabra. Háblame, Dios. Háblame, Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes Segunda de Reyes, antes que vengan los varones. Segunda de Reyes, capítulo 6. Ayer hablábamos de que los sirios seguían a Israel, querían atacar a Israel, pero en Israel había un hombre de Dios, un varón de Dios. Segunda de Reyes 6:25. Había un hombre de Dios llamado Eliseo que tenía una conexión tan fuerte con Dios que Dios le hablaba y le revelaba los secretos que se hablaban en la casa del rey de Siria, aún en la habitación del rey de Siria. ¿Será que hay algo que Dios no ve o no sabe o no conoce? ¿Será que hay algo que se escapa del oído de Dios, de la mirada de Dios? Pero ¿a quién le revela a Dios? Al que busca, ¿sí? Al que busca, al que pide, al que cree. Por eso dice, el que me busca,
Entonces, era un hombre de Dios. Eliseo tendría sus defectos, porque dice que tenía un carácter mamita, pero no vamos a entrar en el carácter de Eliseo. Pero era un hombre que anhelaba las cosas de Dios, que buscaba las cosas de Dios, que vivía para Dios. Entonces, Dios le revela al profeta, las cosas entre Israel y Dios no estaban bien. Israel era rebelde. Y entonces Dios le habla al profeta y siempre Dios llamó a un sacerdote o llamó a un profeta. Fue el tiempo de los sacerdotes, fue el tiempo profético, para traer una palabra del cielo a la tierra. Y había veces donde Israel oía y había veces donde Israel cerraba su oído y ya no quería escuchar. Y cuando no quería escuchar, Dios tenía que hablar de otra manera. ¿Y cómo habla de otra manera? Y habla con dolor. Entonces ya tenía que venir algo fuerte para que Israel levantara la mirada y buscara a Dios, buscara el socorro, el auxilio de Dios. Y Israel siempre tuvo enemigos. No es nada nuevo que Israel sea odiada, no es nada nuevo que esté cercada, que siempre fue así. Y dice que los sirios venían y querían atacar a Israel, pero resulta que Dios le revelaba a Eliseo que los sirios estaban en tal lugar y Eliseo hablaba con el rey y le decía: rey, mira que los sirios están en tal lugar, y el rey se defendía. Entonces los sirios no podían con Israel por causa de que Dios estaba hablando a Israel. Y llegó un momento donde dice aquí, vamos a leer, dice el 24, por favor, ¿sí? Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Usted entiende esto? Sitiaron la ciudad, entonces no podían abrir sus puertas, no podían salir. Si no podían salir, no había comercio. Por lo tanto, no había forma de buscar alimento. Entonces dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Acá está queriendo explicar más o menos cómo era la miseria, cómo era la pobreza, cómo era la necesidad. Que una cabeza de asno, ¿qué se cocinaba con una cabeza de asno? Una sopa. La cabeza no tenía mucha carne. Era una sopa lo que se podía hacer. El valor de esa cabeza de asno valía más o menos 920 gramos de plata, para que usted entienda. Una cabeza de asno con lo que se podía hacer una sopa valía como 920 gramos de plata. Y el estiércol de la paloma, valuado también como el gramo de la plata. Y pasando el rey de Israel por el muro de la ciudad, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿De qué está hablando esto? Del hambre que el pueblo estaba teniendo. Dice: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por todo el muro. Y el pueblo vio la actitud, vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué pasó?
es que estas mujeres llegaron a lo más terrible donde uno puede llegar ante la necesidad. Entregar un hijo para sobrevivir. Cuando el rey escucha esto, se llena de indignación y rasga sus vestidos. Rasgar sus vestidos en ese tiempo, cilicio, hablaba de un acto de humillación, hablaba de un momento de dolor, de desesperación, donde uno dice, esto no puede más, algo tiene que ocurrir, esto es terrible. Cuando alguien veía a alguien vestido de cilicio, rasgado su vestido, se estaba dando cuenta que esa persona estaba en una situación dolorosa, en una situación difícil, que algo grave había ocurrido. Estaba mostrando, dice, su interior, estaba mostrando su dolor, estaba mostrando su aflicción. Pero lo que él le estaba diciendo a las mujeres, yo no puedo como rey, no puedo hacer nada. Y entonces se expresa sobre Eliseo. Eliseo era el hombre de Dios. Eliseo era el profeta. Eliseo era el que traía palabra de Dios al pueblo. Cuando algo ocurre en una familia, cuando hay un accidente, cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando hay una destrucción, cuando algo sucede, el hombre lo primero que hace es levantar su enojo hacia Dios. Lo primero que hace, yo me acuerdo una vez, el papá de mi amiga muere del corazón, un hombre todavía joven, un hombre trabajador. Y yo voy al velatorio y cuando entro, toda la familia sabía que yo era cristiana, ellos no. Y cuando yo entro, el hermano de ella, el muchacho era el más pequeño, aunque tenía 20 años, pero bueno, era el hijo menor, me vio entrar a mí y empezó a insultar a Dios y hablar contra Dios porque el papá había muerto. Y mi amiga, que éramos como hermanas, se quería disculpar conmigo y yo le decía, yo lo entiendo. Me vio a mí, lo primero que vio fue a Dios. Y soltó en su dolor su enojo, porque para él la culpa de que el papá se había muerto era de Dios. Y lo que hizo el rey fue levantarse contra Eliseo. Y dice, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y estaba diciendo, lo voy a matar. Como que si Eliseo era responsable del sitio de Samaria, como si el único responsable del dolor de Israel, de lo que sucedía a Israel, era del varón de Dios. ¿Usted cree que era así? ¿Usted cree que el juicio vino por el varón de Dios? No. Dios estaba tratando con una nación. Dios estaba tratando con un pueblo, con hombres y mujeres que habían dejado de oír a Dios. Eliseo era el mensajero. Eliseo era el que oía a Dios y traía respuestas de parte de Dios. Entonces, dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿De quién se refería? ¿A quién se refería? ¿No ven cómo este hijo? A ver, Eliseo estaba en su casa. ¿El rey dónde estaba? En el muro. Eliseo estaba en una reunión, reunido con ancianos. ¿Y qué le dice a los ancianos? Este hijo de homicida manda cortarme la cabeza. ¿Quién se lo dijo? Qué tremendo. Dios estaba hablando a Eliseo en el mismo momento. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Cuando vengan a buscarme, ciérrenle la puerta, porque detrás de él está su amo. ¿Quién era el amo? El rey. ¿Me está entendiendo? Sí, el rey iba a mandar un mensajero a buscar a Eliseo. Y Eliseo lo está recibiendo. Y le dice, cuando venga el mensajero, ciérrenle la puerta, porque detrás de ese mensajero está el rey. Aún estaba él hablando.
Eliseo con ellos. Y he aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿A quién le echaron la culpa? A Dios. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿De dónde viene el mal? De Dios. ¿Cuál es la solución? No esperar más en Dios. Si Dios no lo sanó, si Dios no te prosperó, si Dios no te abrió la puerta de trabajo, entonces no esperemos más en Dios. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora saldrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seah de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, o sea, ¿qué está diciendo? Que mañana la harina va a estar regalada. Mira, si yo vengo hoy y te digo, tranquilo, mañana vas a poder ir y comprar 1 kilo de bola de lomo, 1 kilo de asado, porque no va a valer nada. ¿Y vos qué me vas a decir? Todo muy lindo, pastora, pero ¿quién te cree? Vos estás más o menos así. Y un príncipe que estaba allí en esa reunión escuchando, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Un príncipe que era cercano al rey, que era el apoyo del rey. Estaba escuchando a Eliseo. Y le dice, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Si hubiera ventanas en el cielo, podría creer que mañana la harina va a estar regalada. Mire, porque yo por hablar me pierdo. He aquí, le dijo Eliseo, tú lo verás. ¡Wow! Decirle al que está al lado, tú lo verás. Recién que cantamos. ¿Qué cantamos recién? Creo en ti y en lo que tú. ¿Usted entendió lo que cantó? ¿Usted creyó lo que cantó? ¿O lo cantó porque los demás lo cantaban? ¿Usted entiende lo que es la adoración? Usted está declarando algo que no sé si usted cree. Usted está cantando y declarando algo que no sé si usted entiende. Dijimos, vamos a poner el problema en las manos de Dios. ¿Y después qué cantamos? Creo en ti y en lo que tú. ¿Qué estuvimos diciendo? Señor, yo el problema lo puse en tus manos. Y estoy creyendo en tu poder y en que tú lo vas. Ahora vas a salir de acá y ¿qué vas a decir? Ay, tengo un problema. No sé qué voy a hacer con esa deuda. No sé cómo voy a hacer para pagar. Entonces, ¿estamos creyendo o no? ¿Estamos declarando lo que creemos o estamos cantando una cosa y creyendo y declarando otra? Mire lo que pasó acá. Dice que él le dijo únicamente que se abran ventanas en los cielos. Cuando alguien expresa que se abran ventanas de los cielos, ¿qué está diciendo? Yo no creo. Eliseo, vos estás loco. Mañana, ¿cómo la harina va a estar regalada si hoy no podemos comprarla? Si estamos sitiados, si hay un ejército enemigo que no nos deja ni entrar ni salir. ¿Qué estás diciendo? A menos que ocurra un milagro, que el cielo tenga ventanas y que mañana las veamos, puede ser que algo cambie. Y a veces nosotros estamos así, escuchamos la palabra, pero salimos y decimos, no sé qué voy a hacer porque estoy enfermo, no sé qué voy a hacer porque el dinero no me alcanza. Pero oiga, viniste a la casa de Dios, escuchaste una palabra, ¿qué hiciste con la palabra? ¿Dónde guardaste la palabra? ¿Es que la palabra pasó de largo? ¿O es que la palabra encontró una tierra fértil que la absorbió y dio fruto de fe? Y saliste de acá diciendo, tengo una deuda, pero yo sé que mi Dios algo va a hacer. Tengo una enfermedad, pero yo sé que algo Dios va a hacer. Tengo un gran problema, pero yo sé que mi Dios algo va a hacer. Porque no en vano vine a la iglesia.
No en vano tengo una palabra. ¿Para qué tengo la palabra si no la voy a creer? ¿Para qué adoro a un Dios que no le creo? ¿Cómo voy a adorar a un Dios que no escucho? ¿Cómo voy a adorar a un Dios que no le creo? ¿Cómo voy a adorar a un Dios que no le obedezco? No le adore más. Porque no sirve esa adoración, perdóneme. Pero si le va a adorar y no le cree, no sirve la adoración. Si le va a adorar y no le obedece, no sirve la adoración. Usted está perdiendo el tiempo. Vaya al Gauchito Gil. Vaya a San La Muerte. Vaya al curandero. Cómprese cintitas rojas. Ponga una tijera detrás de la puerta. Porque su fe es en vano. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos creer, pero no creemos. Decimos rendirnos, pero no nos rendimos. El que estaba hablando era parte de Israel. Yo no creo. Está hablando el profeta. Está hablando palabra de Dios. Mañana la situación va a cambiar. No lo creo. Mañana va a haber un milagro. No lo creo. Si vos estás en un problema y venís a la iglesia y le pedís al Señor y después salís y decís, no lo creo, ¿para qué viniste? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oído? ¿Dónde está tu oído? Ayer decíamos, ¿dónde estás mirando? Porque según lo que mires, va a ser la administración. Si yo miro el problema me ministra. Pero si yo miro al Señor, el Señor me ministra. Si yo estoy mirando al Señor, aunque esté nadando en problemas, yo estoy declarando que un milagro va a suceder. Un milagro va a suceder porque lo estoy mirando a Él. Y lo que yo creo es lo que se desata. Yo creo el milagro y se desata el milagro, pero yo creo el imposible y el imposible me va a alcanzar. El imposible me va a alcanzar. Entonces dice que este muchacho le dijo así, mirá, únicamente que el cielo tenga ventanas, que esto pueda suceder. Y mira, voy a leer de acá porque me pierdo. Y entonces dice, ¿será esto así? Y el profeta le dijo, he aquí, tú. Fíjese cada palabra que el profeta soltó. Mire, yo leo esto y tiemblo. Por dentro algo me estremece. Cuando él dijo, el mensajero va a venir, el mensajero vino. Cuando él dijo, el ejército de Siria va a estar, el ejército de Siria va a estar. Ahora él le dijo, tus ojos lo verán. ¿Cómo tendría que estar ese muchacho? Temblando. ¿Será así? ¿Será que algo va a ocurrir mañana? ¿Pero qué le dijo? Tus ojos lo verán, mas no comerás. ¿Cómo? Tus ojos van a ver que lo que yo digo es verdad, pero no lo vas a poder comer. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Mire, cuando Dios le habló a Zacarías, fue el papá de Juan el Bautista, la mamá Elizabeth, no podían tener hijos. Y Dios le habla y le dice que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser nazareo y que ese hijo va a ser profeta y que ese hijo va a ser un instrumento de Dios. Perdón, se me fue. Zacarías no creyó. ¿Y sabe qué pasó? Quedó mudo. Dios lo dejó mudo hasta el día que nació su hijo. A veces no conocemos a Dios. Decimos, pero no le conocemos. Y porque no le conocemos, no creemos. Y porque no le conocemos, no le obedecemos. Pero la bendición está en la obediencia. La bendición está en la obediencia. La bendición viene cuando yo le creo y le obedezco. Por eso dice, lo verás con tus ojos. Decí conmigo, lo verás con tus ojos. Pero no vas a comer, porque fuiste incrédulo. Seguimos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Usted sabe que el leproso no podía entrar a la ciudad. El leproso, la lepra no se curaba, era contagiosa. Y cuando alguien
se contagiaba de esa enfermedad con mucho dolor, era expulsado de la ciudad para cubrir a su familia y para cubrir a la ciudad de que se sigan contagiando. Por lo tanto, el leproso siempre andaba fuera de la ciudad, siempre con hambre, siempre con dolor, siempre con una situación muy angustiante. Entonces dice, mire, se habla del leproso como quien habla como con un desprecio, ¿no? Como con un desprecio. Vieron que hoy a veces usamos, che, que soy leproso. Yo, cuando alguien te desprecia, cuando alguien no te deja ser parte, cuando alguien no te incluye, ¿no decimos así? ¿Qué tengo yo, lepra, que no te juntas conmigo? A veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces dice que había 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? Porque la puerta de la ciudad estaba cerrada. Nadie les podía llevar a esos hombres leprosos un alimento. Por lo tanto, si esos hombres no tenían algo para comer, iban a morir. Sigamos. Dice, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. No solo los leprosos tenían hambre, los que estaban en la ciudad también tenían hambre. Y entonces dice, y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea que la situación era difícil para todos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ellos iban a morir de hambre porque no podían recibir de la ciudad nada. No podían entrar a la ciudad porque los iban a apedrear. No podía la familia salir y darle alimento. Iban a morir. Entre la ciudad, fuera de la ciudad, estaba el campamento de los sirios. Ellos estaban entre su ciudad y el campamento de los sirios. Los sirios vinieron, póngale que este es el muro de Samaria, las puertas de Samaria. Los sirios vinieron y acamparon frente. Por lo tanto, los leprosos quedaron en el medio. No podían recibir nada de la ciudad y enfrente de ellos estaba el enemigo. A la ciudad no podemos entrar, vamos a morir. ¿Y qué si vamos al campamento de los sirios? Si ellos nos quieren matar, nos matan. Y si ellos no nos matan, igual aquí moriremos. No había salida. Entonces dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios buscando comida. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, se encontraron que el campamento estaba vacío. Porque Jehová, decí conmigo, hay un Dios que no duerme, hay un Dios que se anticipa, hay un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo conocen? Hay un Dios de poder, hay un Dios que obra milagros, hay un Dios que nos sorprende. Hay un Dios que va más allá de lo que vemos o entendemos. Dice, porque sí, apláudale, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien adoramos, cantamos, servimos con todo nuestro corazón. Dice, porque Jehová había hecho. Míralo al que está al lado y decirle, el Señor lo hace, el Señor lo hace, el Señor lo hace, el Señor lo hace. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. Los sirios estaban creyendo que tenían la batalla ganada porque estaban matando de hambre a Israel, acorralándola de tal manera que Israel se iba a entregar, se iba a vencer. Pero aunque eran incrédulos porque el mismo rey se enojó con Dios y los que estaban al lado del rey también incrédulos se enojaron con Dios, Dios intervino en su misericordia.
Y mientras el campamento a la noche era todo silencio, mientras Israel dormía en su dolor, en su desconcierto, en no saber qué iba a pasar, había un hombre que había profetizado y había soltado una palabra: mañana a esta hora algo sucederá. Mañana a esta hora algo sucederá. Y mientras todo dormía, el ejército de Siria, dice, empezó a escuchar ruidos. Había un ejército que se estaba acercando. Había ruido de caballos, había ruido de carros. Y dice, un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan. Empezaron a decir: el rey de Israel viene con el ejército de los vecinos, viene con el ejército de otras naciones, viene a atacarnos. ¿Dónde estaba el rey de Israel? Decilo fuerte: ¿dónde estaba el rey de Israel? Confundido en su incredulidad, en su angustia, en su dolor. Seguimos. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. ¿Cuánto salía la cabeza de un asno? ¿Cuánto salía la cabeza de un asno para hacer una sopa? 920 gramos. ¿Cuánto sale un arito de plata? ¿Cuánto pesa un arito de plata? Esto es quirúrgico. Pero ¿cuánto pesa un arito de plata, por favor? Una cabeza para hacer sopa salía 920 gramos de plata. Y ellos, dice, huyeron, abandonando las tiendas con sus ropas, sus tesoros, sus caballos, no dice su, está en plural, sus asnos. Y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Seguí, por favor. Cuando los leprosos, ¿qué pasaba con los leprosos? Se iban a morir. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, queriendo entender por qué tanto silencio, entraron en una tienda y encontraron comida y bebida. Y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y eran leprosos. ¿De qué les servía el oro? ¿De qué les servía la plata? ¿De qué les servían los vestidos si vivían aislados del mundo, escapando de piedras, de desprecios, mendigando? Y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, porque dijeron: esto lo encontramos en una tienda, vamos a la otra. ¿Y qué había en la otra? Entraron en la otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. ¿Por quién va a traer la bendición Dios a tu vida? ¿A quién va a usar Dios para bendecirte? ¿Cómo va a hacer Dios el milagro? ¿Cómo va a romper tu imposible? ¿Cómo va a ser Dios para que esa deuda deje de ser? ¿Cómo va a ser Dios para callar la boca del que te oprime, te angustia? No lo sé, pero creo. Dios puede usar a quien menos yo me imagino. Puede usar a un leproso, alguien que no tiene valor ni autoridad alguna, alguien que es despreciado, a un condenado a muerte. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien,
Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¡Wow! Alguien que estaba fuera de la ciudad, condenado por el desprecio de la ciudad. La ciudad no se acordaba de ellos, sin embargo ellos se estaban acordando de la ciudad y considerando que si ellos eran mezquinos, si ellos no compartían, si ellos no hablaban, estaban actuando mal. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino solo caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Si ellos tenían miedo porque creían que un ejército venía, si hubieran llevado los caballos, si hubieran llevado sus riquezas, nos vamos, pero esperá, me llevo mi oro, me llevo mi plata, me llevo mis vestidos, cargo el caballo, cargo el asno. Esto fue sobrenatural. El espanto fue tan grande que no les importó dejarlo. ¿Es casualidad? ¿Quién pensó esto? ¿Quién pensó en bendecir a Israel con las ganancias del enemigo? ¿Quién pensó en traer al enemigo y su riqueza y ponerlo delante de Israel? ¿De dónde iba a venir el socorro? ¿De dónde iba a venir la ayuda? ¿De las riquezas del enemigo? ¿De las provisiones del enemigo? ¿Cómo voy a hacer para pagar mi deuda? ¿Cómo voy a hacer para construir? ¿Cómo vamos a hacer para construir? Si no tenemos, si estamos en un país en crisis, si no hay trabajo, si la plata no alcanza, si la carne aumenta. Déjaselo a Dios. No fuiste llamado a pensar cómo, sino a creer en Dios. Y a creer que Dios te puede sorprender. A creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Entonces dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos, mire, escucha al rey. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos. El rey no estaba creyendo en lo sobrenatural, no estaba creyendo en los milagros. ¿En qué estaba creyendo? En una trampa, en una maldición, estaba hablando derrota. No estaba hablando provisión, no estaba hablando milagro, no estaba hablando la ayuda de Dios. Estaba viendo el problema y el problema le estaba ministrando y trayendo incredulidad, trayendo temor. Si salimos nos van a alcanzar. Es una trampa. Estaba hablando en pesimismo, estaba hablando en negativo, estaba hablando en incredulidad. ¿Dónde estaba puesto el oído del rey? ¿Dónde estaba puesta la mirada del rey? ¿No era que Israel tenía un Dios vivo? Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. ¿Qué hablaban? Muerte. ¿Qué hablaban? Derrota. ¿Qué hablaban? Escasez. Tomando pues 2 caballos de un carro, dice, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Bienaventurado el que no vio, pero creyó. No esperes ver para creer. Decirle al que está al lado: no esperes ver para creer.
No esperes que el milagro ocurra para creer. Cree antes y provoca tu milagro. Cree antes y provoca tu milagro. Crea la voz del profeta, crea la palabra del profeta, crea la palabra de Dios, crea la voz de Dios y provoca el milagro. Y entonces dice, tomando pues 2 caballos de un carro, bueno, lo envió. Y ellos, el 15 por favor, y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno. Es que la bendición no había terminado. No solo había provisión en las tiendas, sino que mientras iban caminando, mientras los sirios iban escapando, iban dejando todo lo que tenían. Mientras los sirios seguían escapando, porque Dios los asustó, porque Dios los sacó, iban soltando lo que tenían. Y dice, y en el camino, estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por el apuro, por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un sheat de flor de harina por un siclo. Y 2 sheat de cebada por un siclo, conforme la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, el que había dicho, si no abre la ventana de los cielos, esto es imposible, ¿se acuerdan? Dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, Dios lo ve todo y lo escucha, sobre cuyo brazo él se apoyaba. Era el más cercano del rey, era la persona que estaba al lado del rey. ¿Y qué pasó? Dice, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y el rey dijo, he aquí, tú lo verás con... Sí, pero me equivoqué, yo no fue el rey, perdón, leí de más. Y él dijo, y he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. En su desesperación, cuando el pueblo se enteró que había alimento, salió corriendo. Usted entiende esto, ¿no? Salieron corriendo y atropellaron lo que encontraron en el camino y fueron a buscar la provisión. Pero sucedió tal cual Dios lo dijo. Mañana tus ojos lo verán, pero no llegarás a comer por causa de tu incredulidad. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que oye, un Dios que responde. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en nuestra dureza de corazón, en nuestra incredulidad, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Queremos tener la plata para creer. No, créele al Señor y la plata va a venir. Cuando el Señor te dice, dame, hijo, dale. Cuando el Señor te dice, clama, clama. Dice 2 de Crónicas 7:14, creo que es, si mi pueblo se humillare, 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Qué necesita Argentina? Una iglesia que clame. ¿Qué necesita Argentina? Una iglesia que crea. ¿Dónde está la voz profética? Está acá. Levanta tu mano.
La autoridad está acá, como hijos de Dios. La voz profética está en vos como hijo de Dios. Argentina va a ser bendecida, Argentina va a salir, Argentina va a prosperar. No importa quién esté en el gobierno, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el favor de Dios. Esté Juan, esté Pérez, esté quien esté, necesitamos volvernos a Dios, porque el que va a perdonar los pecados y romper la maldición es Dios. El que va a sanar la tierra es Dios. El que va a abrir las puertas es Dios. El que va a librarnos de la deuda y va a sacar los enemigos es Dios. No es tiempo para distraerse. No es tiempo para dejar de congregarnos. No es tiempo para estar discutiendo quién hace tal cosa, o si lo hace bien o lo hace mal. Sirvamos a Dios con alegría. Servid al Señor con alegría, decía el salmista. Bendecí su nombre. Bendecile, alabale, decía el salmista. Bendecid, exalta su nombre, el Salmo 100. Bendecirle, pueblo todo, exalta su nombre, alaba su nombre. Lo que necesitamos es a Dios. No pierdas el tiempo criticando, no pierdas el tiempo. Ayer hablábamos del poder de la palabra. Santiago dice: la lengua es el miembro más corto y el más malvado. No pierdas el tiempo hablando muerte, habla vida. Bendecí, bendecí, bendecí. Bendecí el país aunque lo veas mal. Bendecí tu casa aunque lo veas mal. Bendecí tus hijos aunque lo veas mal. Bendecí a tu esposo aunque lo veas mal. Profetizá sobre ellos. Señor, un cambio viene, un avivamiento viene. Viene el tiempo de la salvación para mi casa. Viene el tiempo de la recompensa. Aunque no sea el tiempo, decía Habacuc, aunque no sea el tiempo de la cosecha, aunque no sea el tiempo de florecer, pero la ayuda de Dios va a venir. Yo voy a ver el renuevo en mi casa. Yo voy a ver la bendición en mi casa. Aunque no sea el tiempo. Mire, yo me agarré de esa palabra un día. Nos agarramos con mi esposo de esa palabra. Estábamos en una sequía tal, en una confusión tal. No veíamos la salida. No sabíamos si al norte, si al sur, si al este o al oeste. Tan confundidos. Y nos levantamos y oramos. Y luego de orar abrimos la palabra. Y el Señor dijo: en el mes de abril, y era el mes de abril, aunque no sea el tiempo de la cosecha, aunque no sea el tiempo de reverdecer, aunque no sea el tiempo de que el olivo dé su fruto, ni la vid dé su fruto, yo los bendeciré. Y llorando le dijimos: Señor, te creemos. No vemos nada, pero creemos. Y empezamos a creer en esa palabra, y Dios empezó a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos hasta el día de hoy. No dejó de bendecirnos. Cuando vos le crees al Señor, cuando vos le crees a la palabra, el enemigo va a venir. Ayer leíamos y decíamos: había guerra entre Siria e Israel. La guerra es constante porque el enemigo no afloja. No se da por vencido. Va a venir a angustiarte, a oprimirte. Va a venir a robarte las fuerzas. Va a venir a ponerte la traba para que te detenga, para que dejes el servicio, para que dejes de congregarte, para que dejes de orar, para que dejes de adorar. Pero yo tengo que ser más listo, dice, humilde, manso, pero astutos. Sé manso, hermano. Sé humilde, hermano, pero sé astuto. La astucia no tiene que ser con tu hermano. La astucia tiene que ser con tu enemigo. Cuando el enemigo venga a detenerme, más fuerte me levanto. Cuando venga y se ponga delante, más firme voy a estar para reprenderlo y echarlo, porque mi ayuda viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. El único que me puede ayudar, que me puede librar, es el Señor. Por eso cuando usted lee la palabra, su corazón cobra aliento. Cuando usted lee la palabra, vuelve a reverdecer. Si había algo muerto, vuelve a cobrar vida. Si había algo que se estaba secando, vuelve a florecer. La palabra es vida. Nuestros huesos necesitan la vida de la palabra. Nuestra alma necesita la vida de la palabra. Pastora, ¿de qué me agarro? De la palabra. La palabra es la que te lleva a esa dimensión de fe. Haga conmigo, dimensión de fe. El Señor dijo: si tuvieras un poquito de fe, le dirías al monte: muévete, y el monte se moverá. ¿Qué te está faltando, iglesia? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué no adoras con pasión?
¿Por qué no venís desesperado por adorar? Entendiendo que cuando adorás, el Señor desciende sobre ti, te sana. Desciende sobre ti, te habla. Desciende sobre ti, te libera. Adora, iglesia. Aprende a adorar. En tu casa, cuando venga el pensamiento, no hay salida, levanta tus brazos y adora. Párate delante del trono de la provisión, de la sanidad, de la liberación, del perdón. Párate delante del trono. Tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio. Decía el salmista en el Salmo 27, desde el verso 13 en adelante, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Ponelo por favor, 27:3. No temeré, estaré confiado, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Levántate, ponte en pie en esta noche. Sé un adorador, pero no un adorador que solo canta, un adorador que cree, un adorador que obedece, un adorador que tiene comunión con Dios, un adorador que cuando se para estremece al Padre con su adoración, porque tu adoración es una adoración de fe, es una adoración de entrega. Cuando le estás adorando, le estás entregando tu fe. Le estás diciendo, como dijeron los leprosos, vamos, si vivimos, vivimos, y si no, morimos. Señor, vengo a adorarte con todo mi corazón, porque si vivo es por ti. Si vivo es por ti, porque sin ti muerto soy. Sin ti muerto soy. Cuando nos separamos del Señor, cuando dejamos de leer la palabra, el enemigo tomó nuestra mente y nos llenó de mentiras, como a Israel. No, esto es una trampa, vamos a salir y nos van a atrapar. Nos llena de temor, nos llena de angustia, nos llena de desesperación. Pero Dios no te quiere así. Abraza al que está al lado y decirle: Dios no te quiere así. Dios te quiere como un hombre de fe, animando a otro, conteniendo a otro, sosteniendo a otro, soltando sobre otro palabra de vida, sosteniendo sobre otro palabra de fe. Ya llegaron los muchachos, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a darle gracias por lo que el Señor hizo en el corazón y vamos a ayudarle a los varones a sostener lo que el Señor les ha dado. Amén. Vamos a sostener lo que el Señor ha hecho, porque el que comienza la obra la termina. Amén. Gloria al Señor. Al Cordero que vive para siempre, hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy estamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la mañana cantamos y juntos gritamos. Lo que se canta en el
cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Hacemos Fiesta, 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 hacemos fiesta. fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con cosas celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Es una fiesta. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Amén, gloria a Dios. Venimos a una fiesta y seguimos de fiesta, pastora. Impresionante. Muy lindo todo lo que Dios ha hecho estos días. La verdad que muy contentos los varones porque hay muchos varones nuevos. Y Dios nos sorprendió a cada uno de lo que dimos una charla y aquí está el fruto de eso, pastora. Muy agradecido porque vimos el respaldo de Dios y vimos a cada gente, a cada corazón necesitado, que estando en 4 paredes, pastora, muchas veces no podemos ver. Así que hicimos la gran comisión y de buscar a aquel que se había perdido. Así que acá estamos con este fruto. Y yo quiero que le dé un fuerte aplauso a cada valiente que se esforzaron para ir. Mucha traba, mucha oposición, pero Cristo dio la victoria a cada uno. Así que vamos a escuchar algunos de los testimonios específicos y... Saca la bandera, baja la bandera. Vení. Contale cómo es tu nombre. Leandro Prieto. Leandro, ¿cómo viniste? Re bien, re contento, con ganas de estar con mi familia. Nuevo, perdoné un montón de cosas. El primer encuentro que tuve y nada, re contento, feliz y bueno, vine de nuevo. Nada que ver como fui el viernes. ¿Está la familia de Fernando? Leandro, perdón. Bueno. Dios restauró todo. Sí, todo. Nada que ver como estaba el viernes, ni el jueves, el viernes estaba mal. Y nada, y ahora estoy re bien. Gloria a Dios, un fuerte aplauso. Iván. Contando un poquito, Iván. Como dije, creí que llegaba bien al encuentro, tranquilo.
pero no. Dios me hizo ver cosas. En el encuentro que fui hace como 2 o 3 años, escribí como nos hacen escribir a lo último. Que quería que Dios llegue a las personas que yo amo, ¿no? Llegaron mis hermanas, una está por ahí, la otra ya viene, bueno, hoy no vino, y llegó mi papá. Su primer encuentro. Yo creí en lo que escribí y sabía que lo iba a cumplir, pero no tan rápido. Y bueno, en el encuentro pude recuperar relación con mi padre, perdonar cosas del pasado que, bueno, como dije, ya pasaron. Ahí está el papá. Pasá. Vamos a hacerle hablar al papá también. Contanos tu nombre y cómo fuiste y cómo viniste. Me llamo Luis. Bueno, me fui preocupado porque tenía problemas con mi familia y otros problemas también. Pero estando allá me pasaron muchas cosas que, bueno, me alegro haber ido y le doy gracias a todos por todo. ¿Pudiste restaurar? Sí. Pude perdonar y que me pedí perdón también por todo. Gloria a Dios. Claudio, contanos un poquito. Nada, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio. El viernes había llegado con una incertidumbre a ese encuentro y nada, llegué con mucha culpa de mi pasado y la verdad que hace 4 meses que encontré al Señor y lo que ha hecho en mi vida en 4 meses es impresionante, que no lo podía lograr en años y años y nada, soy otro Claudio con mucha fe, con mucha esperanza de recuperar a mis hijos, a la mamá de mis hijos, por todo el daño que le hice y aprendí a perdonar a mi papá, a mi mamá, nada. Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No tienen ni idea lo que se están perdiendo. El que no conoce a Dios no conoce nada. Así que nada. Amén. Feliz. Bien. Adiós. Vení. Dios empezó a hacer milagros y... Bueno, mi nombre es Jonathan, soy de Aldo Bonzi. Y nada, fui con muchas expectativas. Pude sanar cosas que pensé que ya estaban sanas. Pero no estaban sanas. Dios me hizo ir atrás, ¿no? Y poder sanar eso. Y hoy, nada, quiero ir y abrazar a mi familia, quiero abrazar a mis hijos, porque pensé que estaba siendo un mal padre por lo que yo había recibido. Pero nada, ahora antes de venir recibí una carta de mi hijo y me dijo que soy el mejor papá del mundo. Lo amo. Dios, Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso. ¿Uno más? ¿Uno más? Uno de los jóvenes. Vamos. Contanos tu nombre, contale a la iglesia cómo viniste y cómo estás ahora. Hola, mi nombre es Federico. Yo cuando fui al encuentro tenía un vacío en mi corazón enorme que no sabía por qué era, y el encuentro me ayudó a llenar ese vacío en mi corazón y a cerrar un par de puertas que yo creía que estaban cerradas o que no entendía. Amén. Ese es el Cristo que predicamos. Contanos tu nombre, cómo viniste y cómo estás ahora. Me llamo Gaby, me fui con el alma negra, el corazón negro, con un gran abandono, con bolsa fea en la cabeza, y hoy me voy lleno de amor, de esperanza y cada vez creer más en Dios, que Dios existe. Dios existe y el único que está, que nos salva es Dios, que es el único. Amén, gloria a Dios, un fuerte aplauso. A la tarde, si alguno viene más, pastora, vamos a seguir contando el testimonio. Pero este es el Cristo que predicamos.
Y también están invitados todos los varones, los que fueron al encuentro y los que no fueron, que el jueves, 20 horas, tenemos el post-encuentro, pastora, en este lugar. Así que Dios va a seguir haciendo milagros. Y bueno, acá está el fruto de todo, pastora. Cuiden esta alegría que han traído. Esto fue entre ustedes y el Señor. Tal vez su casa esté igual. Los que cambiamos somos nosotros. Y cuidemos lo que hemos recibido. Llénense, vengan y llénense para que no se pierda ese aceite, sino que ese aceite esté siempre en el corazón. Y cuando tengan la oportunidad de hablar con otro varón, cuéntenle que hay un Dios que los ama y que como los sacó y los sanó a ustedes, también los quiere sacar y sanar a ellos. Amén. Los felicito por este desafío de haberlo aceptado y haber ido a recibir lo que Dios tenía, pero no se queden con esto, todavía Dios tiene. Diga, todavía Dios tiene más y yo quiero más. Decile, y yo voy por más. ¿Cuántos dicen yo voy por más? Esto es principio, es principio. Viene más, viene más, viene más. Esta tarde tenemos unción de aceite, que el Señor les bendiga. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado.